Bueno, en la explicación de hoy día, no, mentira. En lo que vamos a ver hoy día va a ser respecto a todo lo que es cortes del tronco encefálico, ¿bien? Entonces vamos a partir primero por el bulbo raquídeo, ¿bien? Que es la primera porción del tronco encefálico que viene después de la médula. Como nosotros nos damos cuenta cuando deja de ser médula y cuando empieza a ser tronco, cuando empieza a ser tronco, bulbo, mejor dicho, en el momento de la decusación de las pirámides, más o menos a qué altura, más o menos a qué altura es como a la altura de C1 o el agujero magno, cualquiera, o sea, cualquiera de las dos estaría correcto. Algunas bibliografías dicen a la altura del agujero magno. Yo prefiero en ese punto, la verdad. Lo más importante del bulbo es que va a presentar las pirámides, ¿bien? La porción de las pirámides, que serían los tractos motores, los principales voluntarios, y también presenta, bueno, una característica bastante, digamos, amplia, o sea, perdón, macroscópicamente visible, que son las olivas. También por posterior vamos a poder encontrar cómo están los fascículos grácil y cuneiforme. También vamos a poder ver los núcleos vestibulares y los cocleares, que son importantes, y el hipogloso, que también va a salir de acá junto con con el accesorio. Va a salir también el hipogloso y el gloso faríngeo. ¿Bien? Entonces, vamos a partir con el primer corte. Cuando el profe les pregunta, descríbeme la configuración interna, tienen que decir que hay tres cortes. En realidad son cuatro, el SENAL considera cuatro, pero el último como que es igual que todos los demás. Entonces, tres. El primer de los cortes a la altura de la ecuación piramidal lo significa en la porción más baja. Bien. Esta porción se va a caracterizar por la decusación de la pirámide, que sería esta parte de acá. Bien. Recordemos que el cuarto ventrículo está más arriba, por tanto esta porción no tiene un tegmento, por así no tiene un techo del cuarto ventrículo, sino que continúa con su conducto central. Bien. Em, que continúa de la médula. Entonces, vamos a tener a los laterales, vamos a ubicar a la acusación piramidal, ¿bien? Hacia posterior, vamos a ver cómo el surco medio posterior, que va a dividirse en el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme a través de unos paramedianos que están posteriores, unos surcos paramedianos posteriores que también están en la parte trasera, que serán estos de aquí, en realidad, aquí, nos dividirían, o sea, perdón, estos de aquí, nos dividirían grácil y cuneiforme, que serían los fascículos que pueden ver acá, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Y de estos dos vamos a encontrar hacia más medial el núcleo del grácil y el núcleo del cuneiforme, que serían los núcleos de las neuronas, que luego, más arriba, van a lanzar sus axones, que son las fibras arcuatas internas. ¿Bien? Entonces, continuando con eso, vamos a reiterar. Decusación piramidal. Bien, eso significa la decusación de la porción motora voluntaria principal. Vamos a tener el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que son sensitivos, que van a finalmente formar el lemnisco medial, que traen información sensitiva de los miembros superiores y miembros inferiores. Recordemos que estos no tienen una segunda neurona a la altura de la médula, sino que la segunda neurona van a encontrarla aquí, en esta parte del núcleo. También recordemos que en la médula espinal nosotros íbamos a encontrar a la sustancia gelatinosa, que se ubicaba en la porción más posterior de las astas posteriores. ¿Qué va a ocurrir con ella? Bueno, se va a transformar en esto que podemos ver acá, que es el núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Qué significa esto? Que realmente la porción sensitiva del nervio trigémino es extremadamente larga y este es el núcleo en su porción espinal. Luego vamos a tener otra porción que va a estar un poco más arriba, que va a ser a la altura de la protuberancia, que es de donde va a estar el núcleo motor principalmente, y también vamos a encontrar otra porción superior, que va a ser el núcleo, digamos, mesencefálico del trigémino. Eso significa que vamos a encontrar de la sustancia gelatinosa, que sería también el núcleo espinal del nervio trigémino, el núcleo mesencefálico, que es ambos, todos esos se van a reunir en el núcleo, o sea, sensitivo del nervio trigémino a la altura de la protuberancia. ¿Bien? O sea, a la altura del puente. Bien, entonces, otra vez, grácil, cuneiforme, núcleos respectivos, decusación piramidal, conducto central, núcleo espinal del nervio trigémino, y aquí tenemos el tracto espinal del núcleo trigémino. Bien, aquí vamos a ver, también se va a ubicar, perdón, los tractos ascendentes sensitivos que veíamos en la médula, que es, por ejemplo, el espino cereberoso posterior
Recordemos que el espino cereberoso posterior se va a ir hacia hacia el colículo, hacia el pedúnculo cerebroso inferior, un poquito más arriba, en esta misma estructura que sería el bulbo, y el anterior se va a ir en los pedúnculos cereberosos superiores, ¿bien? El espino talámico, el tracto espinotalámico lateral es no, o sea, es el de la vía o sea, del dolor y la temperatura, que se van a ubicar en esta sección, a los laterales de la decusación piramidal. Entonces, esto que está acá es sensitivo, esto que está acá es sensitivo, esto que está acá es sensitivo. Entonces, esto que está acá es sensitivo, esto que está acá es sensitivo. Todo lo que está a los laterales va a ser sensitivo. Y todo aquello que sea motor, como el fascículo longitudinal medial, que nos va, en realidad no es necesariamente motor este fascículo, sino que nos va a ayudar a digamos, el transporte de información, digamos que como un intermediario entre algunos núcleos de los pares craneales y núcleos vestibular, por ejemplo, va a conectarnos esas porciones o también porciones con el cerebelo, etc. Bueno, aquí vamos a ver la raíz espinal del nervio accesorio. Recordemos que el nervio accesorio tiene tanto una raíz espinal como una porción craneal. La craneal la vamos a ver un poquito más arriba. Esto está ascendiendo, ojo, no es que este sea el núcleo, sino que está ascendiendo. Recuerden que proviene de, si no me acuerdo, era C1, C2, no me acuerdo, la verdad, pero proviene de acá, de la porción cervical, de la médula. Después vamos a tener ah, no, esto sería todo en realidad. El núcleo el accesorio del medial no es como muy importante recalcarlo, y como que no lo pesquen mucho. Y eso vendría siendo todo. Otra cosa importante, no, eso sería todo, para no enredar más. Eh, bueno, ahora continuando con el siguiente corte, este sería a la altura de la decusación de los lemniscos. ¿Qué es la decusación de los lemniscos? Es que nosotros teníamos los fascículos grácil y cuneiforme, que eran axones de las neuronas sensitivas que nos daban los extremidades superiores e inferiores. Recordemos, cuneiformes son los miembros superiores y grácil los miembros inferiores. Bien, la porción sensitiva van a llegar al ganglio posterior de la médula y van a ascender los axones por la cordón posterior de la médula hasta llegar a esta porción. En esta porción vamos a seguir teniendo los fascículos, pero esta vez estos axones se van a ir a núcleos de las neuronas, que son estas que están acá, que son el núcleo grácil y el núcleo coliforme respectivamente, ¿bien? Y de estos mismos axones, estos mismos núcleos, perdón, de neuronales, van a mandar axones. Aquí están los axones mielínicos que se van a entrecruzar, bien, aquí otro axón, se van a entrecruzar y nos van a formar esta decusación de esta decusación sensitiva proveniente de los miembros superiores e inferiores. ¿Cómo se llaman los axones de estos núcleos? Se llaman fibras arcuatas internas, ¿bien? Se llaman fibras arcuatas internas. Los axones de la porción sensitiva de los núcleos sensitivos van a llamarse fibras arcuatas internas y se van a decusar en la línea media, ¿bien? Van a bordear, eso significa que si el profe les pregunta, le tienen que decir que se van hacia el lateral y anterior y después se entrecruzan en la porción medial por detrás de las pirámides. ¿Cuáles son las pirámides? Son estos tractos que están acá, que más arriba se decusan, ¿bien? Algunos no se decusan y siguen hacia abajo como fascículos córtico-espinal anterior, ¿bien? Estos se continúan como fascículos córtico-espinal lateral. Entonces, vamos a tener la decusación de los lemniscos, bien, a esta altura. Luego de esto, vamos a ver hacia los laterales la formación, perdón, estoy difónico, perdonen, la formación reticular. Acá no dice dónde está la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Es un conjunto de axones y neuronas que se van a ubicar en esta parte lateral que van a dar, digamos, nacimiento, que se van a ver mucho mejor en la parte de más arriba, a la altura de las olivas, que van a dar nacimiento a varias estructuras, que por ejemplo serían el nervio vago, etc. Bueno, eso no importa, solamente aclarar que están acá, no es que son estos, ¿bien? Esto es la raíz espinal del nervio accesorio que sigue ascendiendo. Simplemente quiero decir que están acá. Bueno, hay algunas estructuras que se repiten, como estas, el núcleo espinal del trigémino. Recordemos que sí, que acá está el núcleo, acá está el tracto espinal. Eso significa que hay fibras que van a llegar que son dolorosas o sensitivas de la cara, ¿bien? Porque recordemos que el fascículo grácil cuneiforme nos traen
información sensitiva de los miembros inferiores y superiores. La porción del espino talámico lateral, que está aquí y está aquí, nos trae información termosensitiva, de termoalgesia de los miembros inferiores y superiores y, bueno, el resto del tórax, ¿bien? Pero el que nos trae información sensitiva de la porción de la cara va a ser este, ¿bien? El fascículo, este que está aquí, nos va a traer la información. Recordemos que son axones y son fascículos. Y estos son los núcleos. Significa que si el núcleo es cabecita de neurona, ¿bien? Después vamos a ver el núcleo olivar inferior, que luego se continúa, que es más grande, que se forma una bolsa, mucho más grande. Y bueno, acá podemos ver otra vez a los tractos sensitivos y también por acá deberíamos encontrar algunos motores en la porción más medial. Acá seguimos viendo los longitudinales mediales y acá vemos al núcleo del nervio hipogloso, ¿bien? El núcleo del nervio hipogloso está medial a las fibras arcuatas internas, ¿bien? Y lateral al conducto central. Aún no se abre en cuarto ventrículo. Después esto se va a abrir de aquí para acá, de aquí para acá y nos va a formar el cuarto ventrículo formando un triángulo aquí, ¿bien? Que se va a ver más abajito. Seguimos viendo los fascículos. Aquí vemos las pirámides, etcétera. Bueno, aquí deberíamos descender. Bueno, acá se puede ver un poco mejor. En realidad no se ve mejor, pero se entiende lo que trato de decir. Acá está la decusación de las pirámides. ¿Por qué? Perdón. Acá está la altura de la decusación de las pirámides. Bien. Esto que está acá, o sea, sé que lo pueden leer, pero tratan de no mirarle esto. Este sería el fascículo grácil, el cuneiforme, el núcleo del espinal, el fascículo del espinal, ¿sí? Acá veríamos el conducto central, ¿sí? Recuerden que en la médula esto es una H, es así. Aquí cambia la disposición y empieza a ser, digamos, como medial, sería todo lo motor, y lateral posterior sería todo lo sensitivo, ¿bien? Surco medio posterior. Acá la verdad no se puede distinguir mucho. Recordemos que dijimos que íbamos a tener, bueno, más que nada, no más que nada eso, es simplemente decir eso. Acá podemos ver más cosas. Aquí está la altura de los lemniscos, entonces acá tendríamos la acusación de los lemniscos. Acá seguimos teniendo el núcleo del trigémino, acá seguimos teniendo el conducto central. Acá vamos a tener al núcleo del grácil y acá tenemos al núcleo del cuneiforme, aquí y acá. Y esto va a producir los axones y se van a entrecruzar aquí. ¿Bien? ¿Ven que no cambia tanto tampoco? Estos son las pirámides, aún no decusadas, miren. Aquí ya están decusadas, aquí no. ¿Bien? Acá está la ecuación de los lemniscos mediales y como nosotros decíamos anteriormente, ¿qué cosas podemos rescatar de aquí? Serían los tractos del espino cereoso posterior y lateral, que podemos ver acá, ¿sí? Los veríamos aquí. Y pues, la verdad no podemos rescatar mucho de eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Se van a unir estos, porque estamos un poco más arriba. Fijan acá, me está demorando mucho este video, pero puta, no carga la wea. Está aquí, ¿bien? Hicimos un corte acá. Hicimos un corte aquí, ahora estamos haciendo un corte un poco más arriba. Acá están los vestíbulos y el hipogloso, o sea, los vestibulares y todo. O sea, mierda. Los núcleos vestibulares, cocleares, etc. Y aquí vamos a ver cómo el óvex, esta apertura, nosotros hicimos un corte B aquí. Entonces tenemos colículos, les iba a decir, perdón. A la altura de la decusación piramidal, a la altura de los lemniscos. Acá más arribita estaría a la altura de las olivas, a la altura del ópex. Puta, si tuviera una mirada anterior sería más fácil. Y después un poco más arriba, que sería como justo antes de que fuera el otro, pero no importa, eso no lo vamos a ver. Acá está el ópex. Acá está la abertura del cuarto ventrículo, ¿bien? Que sería lo que estaríamos viendo aquí.